Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos sean todos al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Yo soy Juan Gerardo López, soy el director, y de manera virtual los recibo con los brazos abiertos para iniciar una serie de presentaciones en que hemos pedido a los investigadores que se han acercado, que han venido a investigar al Archivo Histórico de la Ciudad de México, para que nos comenten y le comenten al público cuáles son los temas que han tratado, qué investigaciones han realizado. Y en esta ocasión nos honramos en tener una charla con el doctor Cristóbal Alfonso Sánchez Ulloa. Él es licenciado en Historia por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, doctor en Historia por el CIESAS Peninsular. Actualmente es becario postdoctoral en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, donde desarrolla el proyecto Los espectáculos populares en Campeche y la modernidad. Entre los temas que estudia se encuentran la historia de las diversiones públicas y los festejos cívicos, así como la guerra entre México y Estados Unidos, sobre los cuales cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas y de difusión. Y en esta ocasión nos presenta una charla titulada Los espectáculos en la Ciudad de México después de la independencia. Bueno, pues es un gran honor contar con la presencia del doctor Cristóbal Alfonso Sánchez Ulloa, y vamos a dejarlos en sus manos y a invitarlos también a que escriban en los comentarios en la parte de abajo del video para que podamos ir intercambiando con ustedes pues sus puntos de vista y diversas informaciones. De modo que, adelante, doctor. Hola, mi nombre es Cristóbal Sánchez, soy becario postdoctoral de la UNAM en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, y el día de hoy voy a presentarles una parte de la investigación que hice para mi tesis doctoral, que es sobre espectáculos públicos en la Ciudad de México en el periodo de 1821 a 1846. Para hacer este trabajo consulté algunos de los fondos que están en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en especial los de diversiones públicas y teatro. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar un poco sobre el teatro después de la independencia. No tanto de los artistas y de las obras, sino más bien de algunos cambios y ciertos conflictos que hubo alrededor del teatro o en el mismo interior de los teatros, que creo que es algo que nos sirve para conocer un poco mejor cómo era la sociedad mexicana en esos años. Y es algo que se puede ver en los documentos, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de lo que se ve ahí en estas fuentes. Y bueno, para empezar hay que saber que al momento de la independencia solo había un teatro grande en la ciudad, que era el teatro principal, que estaba en la calle de Coliseo, que actualmente es Bolívar, entre 16 de septiembre y Madero. Este teatro se incendió en 1931, o sea que ahorita pues ya el espacio en el que estaba, desde ahí un edificio más reciente. Pero bueno, en 1821 este teatro era el que había y el que tenía el monopolio de los espectáculos. Si alguien más quería presentar una obra, aunque fuera de títeres, tenía que pedirles permiso a quienes administraban el teatro. Y bueno, esto fue cambiando un poco después de la independencia, algo que es algo que se ve en las fuentes. Por ejemplo, en el archivo hay un documento de 1822 en el que José María Landa, que era un español, que era el administrador del teatro en ese momento, se quejó porque le dijo a la autoridad que en distintos sitios de la ciudad había obras de títeres y maromas sin su consentimiento. Pero en realidad quejarse le resultó contraproducente porque las autoridades de la ciudad, que bueno, en ese momento era la capital del imperio, decidieron anular el contrato con Landa porque consideraron que era injusto negarles a estos otros artistas, a estos ciudadanos, los medios de subsistencia, ¿no? Que eran pues los títeres o la maroma o algunas otras diversiones. Y bueno, de hecho esto sentó un precedente y ayudó a que hubiera más teatros, porque después, un poquito después, la compañía de artistas que había en el teatro principal se dividió, y uno de los grupos que lo encabezaba Luciano Cortés, otro artista español,
decidió presentarse en la Plaza de Gallos, que era donde estaba el Coliseo, el Palenque, perdón, de la época colonial, que era en la calle de Moras, lo que hoy es República de Bolivia, al norte de la Plaza Mayor. Y cuando pidieron este permiso, los gobernantes pues discutían, ¿no? Se preguntaban si convendría tener dos o más teatros, sobre todo si serían capaces de vigilarlos. Y mientras las autoridades discutían, pues los artistas escribieron que vivían en un país libre, que eran libres de justo de buscar los medios de subsistencia, o sea, lo mismo que poquito antes las autoridades habían dicho, o sea, usaron el mismo argumento de las autoridades, y además los artistas dijeron que abrir otro teatro pues daría brillo a la ciudad, ¿no? Y alejaría a los ciudadanos de diversiones peligrosas que consideraban para las buenas costumbres o para la moral, ¿no? Entretenimientos menos honestos, esas palabras son las que usaban. Y bueno, de hecho este tipo de argumentos lo usaban mucho los artistas y los empresarios en, en sus solicitudes para intentar convencer a la autoridad y muchas veces funcionaba, ¿no? Como fue en este caso. Y bueno, entonces ahí en la Plaza de Gallos, en 1825, fue que se construyó un teatro ya en forma, o sea que ya había dos teatros. Y oficialmente se llamó Teatro Provisional, pero era más conocido como el Teatro de los Gallos. Y bueno, en algún momento, de hecho, fue también el Teatro de la Ópera a finales de los 20, cuando se presentó un tenor muy famoso, Manuel García, y una compañía de ópera italiana. Y bueno, la ópera italiana, de hecho, era lo que estaba de moda en México y en muchos otros países, y el gobierno y muchos otros ciudadanos lo fomentaban, ¿no? De hecho, ya para los años 30, el gobierno del país invirtió para atraer artistas y formar una compañía que actuara en el teatro principal. Existía la idea de que tener una compañía de ópera era algo propio de las naciones civilizadas, y por eso mismo muchos se frustraban cuando las temporadas se suspendían, ya fuera por algún conflicto o también por falta de fondos. De hecho, en el archivo de la Ciudad de México hay varios expedientes sobre los artistas o cantantes que se quejaban porque no les habían pagado completo el contrato, porque había habido algún problema y no, los artistas interrumpían las temporadas. Y también hay expedientes interesantes sobre disputas, ¿no? Ocasionadas en el teatro o conflictos alrededor también de la ópera. Uno muy interesante es de 1836, cuando, bueno, los seguidores de dos cantantes, que se llamaban Marietta Albini, una, y la otra Adela Cesari, se dividieron en dos bandos, ¿no? Y entonces estuvieron en pugna durante varios meses, y cuando asignaron los papeles para una ópera, el conflicto aumentó, ¿no? Porque no les gustó mucho a los seguidores de una el papel que le dieron, y provocaron desórdenes dentro del teatro. Entonces silbaban, gritaban, interrumpían a la otra artista, y llegó al ayuntamiento a posponer la obra, ¿no? Mejor para evitar conflictos mayores. Bueno, conflictos así, o la idea de que hubiera conflictos en el teatro, o que una de las actrices, o la posibilidad de que se fuera de la ciudad, mortificaba tanto a las autoridades como a los espectadores. Constantemente se preguntaban, por ejemplo, qué pensarían los europeos o qué pensarían en otro continente si supieran que los mexicanos veían con indiferencia a alguien que en aquel continente era muy valioso, ¿no? Como un tenor o como una diva de la ópera. Pensaban que si México se quedaba sin ópera, los públicos cultos, como imaginaban a los europeos, verían a los mexicanos como lo contrario, ¿no? Como salvajes prácticamente, y a sus autoridades como incapaces. Pero la ópera en realidad pues costó trabajo que las compañías duraran, por lo menos en estos años, o sea, la primera mitad del siglo XIX, pero había otros géneros del teatro que sí tenían mayor éxito, así que de todos modos el teatro siguió creciendo en la ciudad y se construyeron nuevos escenarios. Por ejemplo, en 1841 se construyó el Teatro de Nuevo México, que así se llamaba el barrio que estaba al sur de la Alameda, que fue de lo que se urbanizó en esos años. El teatro estaba en la calle de Nuevo México, justamente, lo que hoy es artículo 123. Y bueno, este teatro competía con los demás que había por el público. Y el de Nuevo México se puso de moda a principios de la década de 1840, sobre todo entre jóvenes y entre muchos militares, ¿no?
Los militares fueron unos de los que protagonizaron algún conflicto dentro del teatro con la autoridad civil, o sea, el ayuntamiento, porque en una función de febrero de 1843, un grupo de militares comenzó a insultar a una actriz que se llamaba María Cañete, por lo que el regidor que estaba en ese momento encargado de conservar el orden le interrumpió la función para pedir a los militares que se retiraran, pero estos se negaron y frente a toda la audiencia dijeron que el regidor, que era el representante del ayuntamiento, que no tenía ninguna autoridad sobre ellos, ¿no? Fue hasta después de un buen rato, como una hora, que discutieron con el regidor y con todo el público, que finalmente salieron del teatro. Pero el asunto no se quedó ahí, porque en los siguientes días el gobernador del distrito y el presidente Nicolás Bravo, que en ese momento sustituía a Santana, dijeron al ayuntamiento que ellos, o sea, el Bravo y el gobernador, tenían mayor autoridad sobre el ayuntamiento en el teatro. Y esto era muy grave para el ayuntamiento, porque siempre habían sido la máxima autoridad en ese lugar. Así que el ayuntamiento, bueno, el conflicto llegó al punto que el ayuntamiento decidió disolverse porque consideraron que habían atacado su honor, que habían atacado una parte de su autoridad y de sus atribuciones. Y bueno, es que el teatro era en realidad un espacio en el que los gobernantes podían mostrar su autoridad, ¿no? O un lugar en el que se legitimaban. Y después de la independencia, el ayuntamiento tuvo cada vez menos lugares para mostrar esta autoridad y el teatro fue uno de ellos. Entonces, perder este nicho era muy grave para esta corporación. Pero bueno, poco después se arregló el asunto, los militares fueron castigados y el ayuntamiento volvió a ser la autoridad máxima en el teatro en este momento. Pero sí fue un momento en el que se notó un conflicto entre los distintos niveles de gobierno por este choque de atribuciones. Y también se notó el crecimiento de la clase militar, que pues la figura central era en ese momento Santana. Y bueno, de hecho el otro teatro que se construyó en esos años, que fue el Teatro Nacional, se inauguró en 1844, pero no se inauguró como Teatro Nacional, sino como el Teatro de Santana. Que bueno, este teatro hay mucho que decir, pero en realidad se necesitaría mucho más tiempo del que tenemos ahorita. Solamente que quisiera compartir una imagen que es del teatro. De los otros teatros no hay tantas representaciones, es más difícil encontrarlas. Pero del Teatro de Santana o del Teatro Nacional sí hay una de mediados del siglo XIX, que es interesante porque justamente se nota el teatro, que es un espacio no solo para ir a ver las funciones o los espectáculos, sino también un espacio de sociabilidad o de discusión pública, ¿no? Tal vez no se ve aquí, pero justo acercándonos a unos detalles, como en este caso, se puede ver. Este es un detalle de la imagen. Al público que no está pues estático ni tan atento o simplemente atento a lo que está pasando en el escenario, sino que están también discutiendo entre ellos o levantando la voz, discutiendo con los artistas, entre el público. Es algo de lo que sucedía. Y bueno, aprovechando otra imagen que es interesante de ver, este es un plano de la ciudad en 1800, bueno, a mediados del 19, 1843 para ser exactos. Bueno, la representación que se hace aquí es de los teatros en 1843, que ya no solo era el teatro principal, que es el número 1, sino también estaban otros, ¿no? El Teatro de los Gallos, al norte, el número 2, el teatro... había otro que es el del Puente Quebrado, o el Teatro de la Unión, que de ese también faltaría hablar un poco más adelante. Y el teatro bueno, en otra ocasión, mejor dicho, y el Teatro de Nuevo México, en el barrio de Nuevo México, y el Teatro Nacional, que en ese momento se estaba construyendo en 1843. Y bueno, para terminar, quisiera hablar un poco de los reglamentos y las disposiciones de las autoridades que también están en los documentos del Archivo de la Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué? Porque la legislación es una buena fuente para conocer cómo eran las funciones o cómo se comportaba el público, los problemas que había en el interior de los teatros o las ideas que prevalecían en la sociedad. Por ejemplo, todavía en la década de 1840, las autoridades pensaban que en la parte alta de los teatros, que eran los lugares más baratos, no era adecuado que las mujeres y los hombres estuvieran juntos porque daba pie a excesos que ofendían con esas palabras, ¿no? A la buena moral y a la decencia pública.
les daba miedo lo que podía pasar en esos lugares lejos de su vigilancia. Por eso prohibían que en la parte alta de los teatros, principalmente de Los Gallos y de Nuevo México, se mezclaran hombres y mujeres. O también en otros, en general, que prohibieron que se colocaran persianas y celosías en los palcos. También se intentó prohibir que la gente entrara con armas y bastones al teatro, que gritara, que silbara, que diera de bastonazos en el piso, que insultara a los artistas, que fumara, que los amigos y admiradores de los artistas entraran hasta el foro, y prohibían también que se llevaran bebés y hasta perros a los teatros, ¿no? Que nos habla un poco de cómo era la vida dentro de los teatros. Y a los artistas también se les pedía ciertas cosas, ¿no? Como actuar conforme al libreto, sin distraerse, sin saludar a sus amigos desde el escenario, y por supuesto que no se burlaran de las autoridades. Bueno, todo esto eran algunas de las costumbres que había en el teatro y que los gobernantes intentaban corregir, aunque no tenían mucho éxito generalmente. Bueno, como se ve, la vida dentro del teatro era bastante movida, no era solamente un lugar para presenciar los espectáculos, era un sitio, como decía, de sociabilidad, donde se discutían asuntos públicos o que le interesaban a muchas personas, un espacio en que también los gobernantes y políticos podían mostrarse como la autoridad de la ciudad o del país. Y bueno, esto es solo una pequeña muestra de cómo el estudio de los espectáculos, del teatro en particular, nos puede ayudar a conocer cómo era la sociedad mexicana en las décadas que siguieron a la independencia. Para el caso de la Ciudad de México, el archivo histórico pues es una fuente sumamente importante. Aquí solo fue mencionar algunos de los muchísimos documentos que se conservan y que nos sirven a esto, ¿no? A conocer mejor la historia de la ciudad y de la sociedad mexicana en esos primeros años de vida independiente. Y bueno, pues por ahora sería todo. Agradezco mucho al Archivo Histórico de la Ciudad de México la oportunidad de compartir esta investigación o estos resultados de la investigación, y pues habrá otra oportunidad para hablar un poco más de los espectáculos en esos años. Muchas gracias.